Adelante, Oscar. Bueno, ante todo, muchas gracias a todas, a todos por formar parte de este foro, el cuarto conversatorio que la RIU organiza dentro del ciclo denominado Primer Encuentro Virtual RIU. Y para dar comienzo, las palabras de Daniel Martín, tal cual lo hemos ensayado, Daniel, y luego hacemos las presentaciones correspondientes. Bueno, pues gracias, Oscar. Un agradecimiento muy especial. Como gran maestro que eres de la radio, agradecerte especialmente que estés moderando este cuarto conversatorio. Recordarle a toda la gente que asiste en el día de hoy, que se va sumando poco a poco, porque hemos adelantado un poquito el horario sobre los anteriores días. Recordarles que tras este conversatorio tendrá lugar el quinto, que modera mi buena amiga Verónica Orihuela, que ya está por aquí. Decirles que para nosotros, tanto para el vicepresidente Mario Giorgi, que también anda por aquí, como para mí, ha sido un honor poder poner en marcha este primer encuentro virtual de la RIU, que no hubiese podido ser de ninguna manera sin la ayuda inestimable del bueno de Fernando Rivera, que ha estado al pie del cañón en todo momento, y de Daniel Angrino como presidente de la red de radios universitarias colombianas, a los que no me cansaré de agradecer el esfuerzo que han realizado para poner en marcha estos conversatorios. Y vamos a disfrutar en el día de hoy de dos conversatorios. Este primero que modera Oscar, en el que vamos a hablar de radio pública con la representación de Argentina, México, Colombia, España y Cuba. Vamos a hablar desde la perspectiva de qué contenidos y cómo han actuado estas emisoras públicas en el contexto de la pandemia y de esta infodemia, ¿no? Al fin y al cabo. Y después un quinto conversatorio que empezará dentro de 1 hora y media aproximadamente, en el que hablaremos de igualdad y de igualdad de género y de diversidad, contenidos fundamentales que se han visto ciertamente trastocados en el contexto del confinamiento, de la cuarentena y ver cómo hemos actuado desde el punto de vista radiofónico. Así que nada más, vaya por delante el agradecimiento a todos los ponentes que intervienen hoy. Tenemos a 13 panelistas, es todo un lujo, así que vamos a aprovecharlo. Hay inscritas más de 100 personas, de momento estamos 50, pero seguramente se irán sumando más, así que sin más dilación y tal como lo habíamos ensayado, Oscar, te dejo la palabra para que seas tú el maestro de ceremonias de este gran conversatorio que vamos a vivir. Gracias. Cuando el querido amigo Daniel Martín Prieto me invitó a moderar o coordinar este foro, la verdad que debo confesarles que sentí una doble sensación. Por un lado, experimenté un profundo y agradecido orgullo por ser parte de una de las actividades organizadas por esta entrañable y proactiva RIU, la Radio Internacional Universitaria, esta red de redes que continúa sumando esfuerzos en el surco abierto hace una década, hace 10 años atrás, por la imborrable red de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe, la ya mítica RULAC. Pero por otro lado, el WhatsApp de Daniel me motivó a realizar un viaje en el túnel del tiempo, y a veces está bueno, emulando ciertas literaturas de ficción científica o filmes asociados a ese rubro, hacer ese recorrido en el túnel del tiempo, donde me imaginé en otros agitados foros compuestos por académicos, por profesionales de la comunicación, por dirigentes sociales y de la actividad política. ¿Qué quiero decir con esto? Si este conversatorio hubiera ocurrido 10, 20 o más años atrás, seguramente la convocatoria para hablar de los medios públicos habría levantado la temperatura del encuentro, pues la discusión, el debate, hubiese estado centrado en la reiterada pregunta en torno a qué llamamos o de qué hablamos cuando hablamos de medios públicos. Por lo menos en Argentina,
y Mario debe ser un cómplice necesario de este recuerdo memorioso, 10, 20 o más años atrás había un clima de época donde las posiciones estaban polarizadas entre quienes sostenían las expresiones medios del Estado o directamente medios gubernamentales para sostener o demonizar ese corpus compuesto por radios y televisoras administrado tanto por los estados nacionales como provinciales o municipales, donde también se incluían los emergentes medios universitarios, sean estos sonoros o audiovisuales. Afortunadamente, 10 o más años después, es decir, hoy, o si se prefiere desde no hace tanto tiempo, hay saludables consensos en el interior del campo progresista y popular en torno a definir de qué hablamos cuando nos referimos a lo público o cuando indagamos en el lugar de los estados nacionales y no solo en materia de medios masivos de comunicación, sino también en un espectro muy amplio de nuestras vidas ciudadanas. Por supuesto, en la vereda de enfrente continúan resonando aquellas voces que repiten los argumentos del conservadurismo neoliberal en torno a estos temas. También pensé que si este conversatorio hubiera ocurrido, les reitero, 10, 20 o más años atrás, hubiese sido consecuencia de una imaginación trasnochada o de la más pura ficción científica, mencionar a una pandemia provocada por una denominada COVID-19, por un extraño virus proveniente desde Oriente que vino a desacomodar nuestras cotidianeidades y, por cierto, a alentar inciertos fantasmas. Tal vez, imaginaba, el foro hubiese recorrido caminos no tan terrenales como los que hoy queremos compartir en este tiempo virtual que aquí estamos a punto de iniciar entre todas y entre todos. Pues bien, este cuarto conversatorio denominado Radio Pública y Pandemia, contenidos en la emergencia, cuenta con un acreditado staff, un staff de expositoras y de expositores de España, como mencionó Daniel, de Colombia, de Cuba, de México y de Argentina. Les cuento que la modalidad que sostendremos se basará en una presentación individual que no superará los 10 minutos. Como sabemos en radio, el tiempo es tirano y los cronómetros ayudan a cumplir con la tiranía del tiempo. Y luego le daremos paso al intercambio de pareceres y de experiencias y también al momento de las oportunas preguntas a nuestras interlocutoras, a nuestros interlocutores, que reiterando lo dicho por el amigo Daniel Martín Prieto, les agradecemos el estar aquí en medio del transcurrir de estos días raros, estos días de pandemia, de incierto futuro. Son extensos los currículums de expositoras y expositores. Simplemente para presentar a Alejandro Ponle Sica, digo que actualmente se desempeña como director artístico de Radio Nacional y a él le cedemos la palabra. Gracias, Oscar. Buen día a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Es muy valiosa para mí. En diciembre del 2019, tras el cambio de gobierno, la Secretaría de Medios de la Argentina me invitó a formar parte de este proyecto nuevo de Radio Nacional. Cuando digo nuevo, venimos de una gestión que tenía una idea sobre los medios públicos, muy diferente a lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que los medios públicos son servicio, tienen que estar cerca de la gente, tienen que permitirle a los oyentes
tener un lugar donde expresarse, donde comentar sus ideas. La gestión anterior, históricamente, Radio Nacional tenía su micrófono, su grabación de mensajes de los oyentes abierta, y todo el mundo llamaba, y la gestión anterior entendió que eso no correspondía y había cerrado esta posibilidad de los oyentes. Una de las primeras cosas que hicimos fue abrir eso. Estamos hablando del mes de enero, básicamente del 4 de enero, y nos planteamos un poco la verdadera razón de los medios públicos, y entiendo que coincidimos en muchas cosas. Hablamos de llegarle a las personas comunes, que tengan un espacio donde expresarse, darle servicios, y en el caso puntual de Radio Nacional Argentina, nosotros entendemos que se debe recuperar ahí o reflejar la argentinidad, y se debe reflejar las cosas que nos son comunes humanamente a las personas, las cosas que nos interesan o que nos unen, especialmente la cultura, entendiendo la cultura vastamente, no solamente la cultura como algo académico, sino especialmente desde el campo popular, ¿no? Que refleja sobre todo la conformación humana de todos nosotros. Argentina es un país muy vasto, muy grande. Radio Nacional tiene 49 emisoras distribuidas a lo largo de todo su territorio, incluyendo la Antártida, y cada emisora tiene a su vez una frecuencia modulada, salvo la ciudad de Neuquén, que solamente tiene una frecuencia modulada, y en la ciudad de Buenos Aires tenemos además 3 frecuencias moduladas que son específicas sobre el contenido. Una refleja la música clásica y el jazz, la otra refleja el rock y la otra refleja la música folclórica. En todas, además de lo cotidiano y de lo que representa la argentinidad, hay siempre un espacio que sobre todo refleja la patria grande, digamos, la cosa latinoamericana, y nuestra relación con el mundo exterior. Gran relación con España, por supuesto, porque tenemos amigos o gente que uno pone en el aire constantemente, como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, por decir 2 de aquellos que están muy cerquita de nosotros. Pero Italia, Francia también tienen su espacio y sus lugares. ¿Qué nos encontramos este año? Veníamos pensando cómo replanteábamos un poco la programación. Una de las primeras cosas, y que todavía estamos trabajando, era un poco el recupero humano de la gente que trabaja en Radio Nacional, porque la administración anterior, como dije, tenía otra mirada sobre la importancia de la gente que se ha criado, que conoce, que tiene muchísimo profesionalismo y es la que permite que la radio llegue a los receptores. Cuando empezamos con eso, empezamos a pensar quiénes eran algunos de los conductores o de la gente que podíamos volver a poner al aire. Empezamos a armar esta programación y bueno, y en marzo, en la semana donde nosotros lanzamos la programación, apareció este flagelo donde todos empezamos a, sorprendidamente, a ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estaba claro que no teníamos el mapa para dónde fijarnos. Claramente el día a día que nos propone la pandemia nos llevó también a generar propuestas sobre la base de la prueba y el error, ¿no? Algunas ideas que pensábamos que eran valiosas, nos dimos cuenta que las teníamos que modificar. Lo primero y lo más importante que quería el oyente y que necesitaba la gente era la información. Trabajamos mucho en el tema de la información constante, establecimos fuertemente
un esquema de información conectado con todas nuestras emisoras, que con el tiempo se fue fortaleciendo, y hoy hemos generado lo que nosotros llamamos la entrevista federal, que hace que los periodistas de todas las radios participen. Básicamente cada vez que hacemos la entrevista federal hay 10 periodistas de distintas radios de la Argentina que hacen su pregunta. Hemos logrado, no siempre se prepara la entrevista federal, pero empezamos con 2 artistas muy grandes de la Argentina, con Fito Páez, con Abel Pintos, que también anclamos en RAE, en Radio Argentina al Exterior, y traducimos a 8 idiomas. La semana pasada hicimos al ministro de Salud de la Argentina, y mañana tenemos el honor de hacer al presidente de la Nación con preguntas de 10 periodistas de lugares, algunos donde vive muy poca gente, pero imaginen lo que significa eso para esa localidad, para esa región, que un periodista local, que a veces pocos conocen su nombre, esté hablando con el presidente de la Nación Argentina. Además del tema del informativo, uno de los temas que nos planteamos en el primer momento es recuperar espacios donde los oyentes tuvieran una válvula de escape, donde se reencontraran con la música que los emociona, con las voces que son cálidas, que los hacen pensar. Y entonces armamos una linda programación donde hay espacios que hablan de cine, gente muy valiosa, conocedora de cine, conocedora de teatro, obviamente artistas como es el caso de Víctor Heredia, un gran artista, que es el que nos trae a Silvio Rodríguez, a Joan Manuel Serrat. Recuperamos una idea que tiene que ver, o que nosotros entendemos de esta administración de Radio Nacional, que es la federalización de la comunicación. El diferencial que nosotros entendemos que es Radio Nacional es que no es una radio de Buenos Aires. La mayoría de los medios masivos están centralizados de Buenos Aires o disparan desde Buenos Aires las noticias y defienden desde ahí las noticias, y nosotros entendemos que la fortaleza de un medio público es unir a la Argentina, es unir y darle oportunidad a todos, con lo cual estamos trabajando, sí, en que la transmisión del RA1, que es la transmisión de Buenos Aires, vuelva a medir, porque la administración anterior, que tenía otra idea, hizo que una radio que estaba cuarta o quinta en la preferencia de los oyentes desapareciera del radar. Y de la misma manera, muchas de nuestras emisoras de ciudades que son ciudades muy importantes, como Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, estratégicamente también desaparecieron de la audiencia, se le modificó la programación. Algunas, como ciudades muy politizadas hacia un lado, como es el caso de Bahía Blanca, el director anterior ponía en el aire una radio de música clásica, nuestra radio de música clásica, en vez de tener una radio que reflejara la noticia y lo que sucede en la Argentina. Hemos recuperado, o estamos trabajando en recuperar eso, en recuperar el oyente, y sobre todo en una mirada pluralista. Radio Nacional tiene hoy, por ejemplo, ya 2 periodistas trans. Le estamos dando, muchos de las directoras de las emisoras son mujeres. Estamos trabajando mucho en el tema de la inclusión femenina y en la inclusión pluralista de ideas y de pensamientos. Naturalmente, las ideas y pensamientos en esta etapa, y sobre todo por una casi diría decisión general de todos, va hacia esta misma idea del recupero de la argentinidad, ¿no? Del recupero de la identidad.
Perdón, me estaba haciendo una pregunta. Así que bueno, un poco ese es el camino, eso es lo que estamos haciendo en este momento de construcción, y una cosa que también hemos puesto en valor son las cosas que unen o que representan a los argentinos, sus héroes históricos, sus momentos trascendentes, que los hemos puesto del primer día, como para nosotros es el 24 de marzo, que es el Día de los Derechos Humanos, porque es el día que recuerda, el Día de la Memoria, recuerda la dictadura militar y que cosas que no nos queremos olvidar. El 2 de abril, que es el Día de Malvinas, y así como eso para nosotros es trascendente. Nosotros en este momento, esta es la semana donde se van a cumplir 200 años de la muerte de Manuel Belgrano, uno de nuestros próceres más importantes, y hemos trabajado mucho entre todos los artistas y todos los historiadores para que sea realmente muy importante esa mirada sobre la historia. Creemos que también forma parte del servicio que tenemos que dar como medios públicos, no olvidarnos de quiénes somos o por qué llegamos hasta aquí y cuáles son las cosas que nos unen a los argentinos, que somos un país hecho con pueblos originarios y con criollos y con inmigrantes hasta hace muy poquito, de todos lugares del mundo. Tenemos una riqueza humana fantástica y creemos que eso tiene que estar. De hecho, en nuestras comunicaciones por el tema de la pandemia, el quédate en casa, no solamente se hizo en el idioma español, sino que se hizo en los idiomas de los pueblos originarios. Porque, y cierro acá, la otra cosa que es muy importante que comprendan es que Radio Nacional está en lugares donde solo se escucha Radio Nacional. No llega, no existe la internet, no existe la televisión. La única conexión que tiene mucha gente es con Radio Nacional, y todavía vive en esos lugares lo que se llama el mensaje al poblador. El poblador llama desde una vez cada tanto o manda un mensaje a la Radio Nacional, y Radio Nacional 4 o 5 veces al día vuelve el mensaje y dice, bueno, falleció el tío de tal persona, habrá clases tal día, y eso es una de las cosas fantásticas y que sobre todo representa el origen nuestro, ¿no? De la radio. La primera razón, una de las primeras razones fue que la gente estuviera comunicada. Así que bueno, este es un poquito el panorama de lo que yo les puedo adelantar, y estoy a disposición de lo que quieran preguntar. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a esperar, ya sea vía chat o vía micrófono abierto, las preguntas, los comentarios en torno a estos ejes que marcaste y que tienen que ver con la federalización de la comunicación, la inclusión, el unir a la Argentina a través de una red de radios que tienen su cabecera en la ciudad de Buenos Aires, pero que no realizan centralismo informativo, ni cultural, ni artístico. Y gracias mientras esperamos las preguntas, gracias a Mario, que me advirtió de un error, y si hablamos de, como mencionó Alejandro, de información fidedigna, he rebautizado al amigo Daniel con un apellido que me evoca a un maestro de la Universidad Nacional de Mendoza, Daniel Prieto Castillo. Bueno, Daniel Martín Pena es nuestro presidente de la RIU. Mi homenaje a Daniel Prieto Castillo, pero la rectificación gracias a la oportuna intervención de Mario. Algunos levantaron la mano. César Andrade Martínez, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Oscar, al profesor Alejandro, al doctor Martín Pena, también saludamos a todos desde Guayaquil, Ecuador.
quiero agradecer por las facilidades que nos ha permitido el presidente de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, Efraín Luna, la sala, a los compañeros de Guayaquil, de Ecuador, de diferentes ciudades que están conectados. Yo estoy muy gustoso y muy honrado de estar en esta reunión. Lamentablemente estoy en esta última parte. Me hubiese gustado estar desde el inicio porque mi tesis doctoral versa sobre la radio universitaria en Ecuador. Por lo tanto, todos los que están aquí son referentes de las investigaciones que vengo realizando y uno de ellos, el presidente Daniel Martín, a quien quiero expresar mis felicitaciones. Yo lo sigo mucho en sus documentos y lo referencio mucho, al igual que a todos algunos personajes que estoy aquí viendo, así que les agradezco. Y mi pregunta, mi afán de participar, muy interesado de escuchar las exposiciones y la información de las diferentes redes de radios que están desarrollando en sus funciones precisamente en esta pandemia, me va a permitir seguir avanzando con mis estudios de investigación. Así que quería simplemente, y lamentablemente recién hace unos minutos me pude conectar a la reunión, pero saber cuando se habla de federalización de las radios universitarias, lograr en concreto que a través de la ley, de la Constitución, se pueda lograr, pues en Ecuador las radios universitarias no están consideradas como medios de comunicación, pues la ley, la legislación no lo ampara. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos o las acciones precisamente que desde la red internacional de radios universitarias se puedan aportar como para que en nuestros países donde el apoyo, el trabajo que ha venido realizando en el caso de Ecuador, la red de radio universitaria a cargo de Efraín Luna, pueda finalmente concretar precisamente en base de ese aporte internacional para la federalización? Es decir, me refiero para que a la radio universitaria en Ecuador se la pueda considerar como un medio de comunicación igual que a los otros. Mi consulta, muchas gracias y gracias por la oportunidad. Buen día. Gracias, César. Le volcamos la pregunta a Alejandro para precisar en el contexto de nuestro país, Argentina, cuando hablamos de federalismo y desde una radio pública como es Radio Nacional, además de todo lo que nos explicaste, ¿en qué consiste esa acción comunicativa y política? Bien. Cuando hablamos de federalismo, creo que nos sucede a varios de los países latinoamericanos, sobre todo, bueno, inclusive también entiendo que en España también sucede. Hay una ciudad central, hay un polo central que es donde se supone que pasa la vida de todos. Y la realidad no es esa. La realidad es que es tan abrumador la comunicación, el mensaje, la noticia que genera ese polo central, esa ciudad principal, que pareciera que la verdad de toda la gente que vive en el país pasa por ahí. Argentina es un país, como les dije, muy grande. Argentina es un país de 44 millones de habitantes, de los cuales de alguna manera hay 10 que están en la ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores o de una manera muy cercana. Entonces, esa desigualdad ha llevado a que pareciera, no ahora, históricamente, que la vida pasa, como dice un refrán, dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Nosotros entendemos que hay una mirada, una vivencia, algo que te puede contar alguien que vive en la frontera con Paraguay, en la frontera con Brasil, en la frontera con Chile, en el sur de la Argentina, que tienen realidades muy diferentes. Y entonces cada uno de ellos tiene que tener voz y tiene que tener, poder expresar y mostrarnos lo que sucede ahí. Por ejemplo, yo les contaba lo de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue uno
de los próceres de la independencia de la Argentina. Manuel Belgrano fue realmente un abogado, un adelantado, alguien de visión moderna para principios del 1800. Pero además, por razones muy puntuales, su vida lo llevó a fundar pueblos en una provincia que se llama Entre Ríos, a crear la bandera en la ciudad de Rosario, al ser encargado militar y haber tenido participación en 2 de las batallas más importantes que hubo en el territorio argentino, Tucumán y Salta, para poder defender Salta y Tucumán, hizo que todo el pueblo de Jujuy, que está en la frontera con Bolivia, dejara Jujuy, hiciera un éxodo y se replegara hacia el sur, con lo cual nuestras emisoras de Gualeguaychú, en Entre Ríos, de Rosario, de Tucumán, de Salta y de Jujuy, han preparado la historia, vista desde sus propios ojos, que nosotros el día de mañana vamos a estar poniendo en el aire. Tenemos la identidad, tenemos la mirada, tenemos la voz de cada sonido regional, de cada acento regional. Nosotros entendemos que esa posibilidad de que Radio Nacional, de que todos puedan opinar, de que todos nos puedan contar su cosa local, es valiosa y es necesaria, porque es necesario para que nuestro país esté más unido, para que estemos más juntos, para que tengamos maneras o conocimientos para intercambiar. Algunas personas no sé, porque la vida no lo ha permitido, por ahí no salen de Buenos Aires o solamente conocen las playas que están a 100 kilómetros o a 200 kilómetros y no conocen por ahí lugares maravillosos de nuestro país. Creo que ese es el punto clave de una de nuestras misiones esenciales de esta gestión de Radio Nacional, que toda la Argentina tenga espacio, que toda Argentina se conozca y que convivamos entre todos. Como suelo decirle a los directores de todas las emisoras, son muchísimas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y creo que en este tiempo, uno de nuestros grandes desafíos, teniendo en cuenta cómo está el mundo, las corporaciones, creo que uno de los grandes desafíos es preservar a la gente. Y creo que darle esa posibilidad a la gente de que tenga un lugar donde mostrar su mundo sigue siendo para nosotros una de las visiones fundamentales. Muchas gracias, Alejandro. Sabemos que tenés una reunión, sí, y por eso te dejamos con las manos libres. El aire es tuyo. Nos volveremos a encontrar y enorme abrazo. Muchísimas gracias a todos y bueno, estaré escuchándolos posteriormente y nuevamente gracias. Para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes que llevan esto para hacer crecer. Y cierro con esto porque lo comentaste recién. Creo que el valor de las radios universitarias, las comunitarias, nosotros tenemos muchas radios rurales que solamente llegan a poquita gente, es muy necesario que crezca, es muy necesario porque nos ayuda a diversificar y nos ayuda a ser más democrático el pensamiento, el mensaje, la posibilidad de que la gente pueda comunicarse. Así que yo sé, en Argentina se está trabajando muy bien con las radios universitarias, pero en otros lugares hay que darle cada vez más espacio. Son muy valiosas y sobre todo están muy cerquita de lo que va a pasar. Las radios universitarias tienen una relación con la nueva generación constante y ellos nos dicen hacia dónde va el mundo. Así que es muy importante esa parte. Muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. De radios universitarias, Fernando Rivera nos dice que está retransmitiendo este foro, este encuentro, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Aprovechamos para decir que hoy la Universidad Nacional de Avellaneda cumple sus primeros 10 años desde la fundación ocurrida el año del bicentenario del primer gobierno patrio argentino. Y también Fernando nos dice que Un Minuto de Colombia está
dando a conocer este cuarto conversatorio. Y hablando de Colombia, me da pie para presentar a Dora Alicia Brausín Pulido. Ella es desde 2016 subgerenta de RTBC, Sistema de Medios Públicos, donde está al frente de Radio Nacional Colombia y Radio Radiónica, o Radiónica, a ver cómo lo acentuamos, Dora, a este nombre de emisora. Adelante, Dora. Bien, muy buenos días, muy agradecida por esta invitación. Creo que este es uno de los momentos importantes que ojalá se puedan desarrollar más, porque la reflexión en estos tiempos que han sido tan vertiginosos es oro puro. Entonces agradezco muchísimo este espacio. Bien. En Radio Nacional y en Radiónica, es decir, desde la subgerencia de radio de RTBC, pues la contingencia nos llegó algo así como, no sé, un día martes, debemos hacer una programación de contingencia teniendo en cuenta todo esto que está ocurriendo con el coronavirus. La propuesta hay que entregarla pasado mañana. Ok, bueno. Entonces vamos a trabajar en ello. Y bueno, ocurren varias preguntas. La primera es, ¿cuál es la necesidad de la gente en este momento? Y hay una primera necesidad y es estar informados. Porque estaban ocurriendo pues muchos decretos, digamos, venía la información desde el Estado, desde las instituciones, información de servicio, pero también estaban como todas estas informaciones que corren por las redes, unas ciertas, otras no ciertas, y eso genera un margen de incertidumbre muy alto. Y está, pues, por supuesto, el gobierno con toda su línea informativa. Entonces, lo primero que tenemos que decir al ciudadano y el primer servicio que tenemos que fortalecer es el servicio informativo. Nosotros tenemos un servicio informativo que inicia, digamos, a las 6 de la mañana y va hasta las 10 de la mañana. Teníamos unos boletines cada hora, pero iban hasta las 8 de la noche. Y entonces la primera decisión es generar unos boletines exclusivamente sobre el tema COVID que sean de orientación. Fortalecer nuestra franja de servicio, que tenemos en nuestra parrilla una franja de servicio con información que pueda orientar al ciudadano sobre temas básicos. Tenía unos tiquetes, ya no puedo viajar, ¿qué hago con mis tiquetes? Estoy en el municipio, salí a un municipio y ahora no puedo regresar a mi ciudad y debo trabajar, ¿cómo hago? No sé, murió un familiar, ¿qué debo proceder cuando muere un familiar? Entonces, a la información a la que se le dio prioridad es a la información de servicios. Se fortaleció ese sistema dándole prioridad a la información de servicio. Luego se generaron espacios, esto también nos llevó a la emergencia, que no solo tuvimos que pensar en la infraestructura que nosotros teníamos al aire, sino también en crear y poner en funcionamiento una parrilla en digital. En la parrilla en digital, entonces, se trabajó ante todo información de orientación en aspectos de salud mental, que era como otro de los temas que se nos estaba demandando. Entonces, allí se generó toda una oferta de información orientada a satisfacer esa necesidad. El otro tema que se nos presentó es el de educación. Y digamos que nosotros somos radio pública de Estado colombiano y por supuesto nuestra misión, nosotros tenemos que hablarle a la diversidad que existe en el país. Y cuando se presenta la necesidad en el tema educativo, nos hacen énfasis en un tipo de población, que son los niños y jóvenes, que son los que tienen que acceder además a unos contenidos específicos, porque la pandemia pues dejó ver que realmente no todo el mundo tiene acceso a conectividad y si tienen acceso a conectividad no necesariamente tienen los equipos para hacerlo. Y que es la televisión y la radio los medios que estarían abocados a atender esa necesidad.
Entonces nos llegan los requerimientos del Ministerio de Educación, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de universidades públicas, pero también nos comienzan a llegar necesidades de organizaciones privadas o fundaciones que tienen labores de carácter educativo y pues ante la situación no pueden cumplir con sus programas y entonces también llegan a nosotros. Esta necesidad la atendimos desde varias perspectivas. Una, desde la mirada de la convergencia. En el tema informativo también atendimos desde la mirada de la convergencia, potencializando los recursos que tenemos, trabajando en equipo con televisión, con radio y con las plataformas digitales para generar la información en diferentes momentos, en el entendido de que pensábamos la convergencia como los momentos y formas de consumo que puedan tener las personas y de esa manera pues estructuramos la parrilla. Y en el tema educativo, entonces, una mirada la hicimos desde Convergencia con el equipo de radio y el equipo de televisión. Generamos una franja donde la llamamos el profe en casa, donde se están atendiendo inquietudes de las personas que están en este sector, desde el estudiante hasta el profesor. Creamos un canal exclusivo para contenidos educativos que en este momento está en señal en modo prueba y en nuestra parrilla Aire Nacional diaria generamos diferentes momentos en todos los programas de contenidos que le aportan a alguna de las competencias de carácter educativo. De esa manera entonces no excluimos a toda la diversidad del país, los incluimos a ellos en ese diálogo para que puedan estar participando. El otro tema que a nosotros se nos demandó es el entretenimiento. Hay miedo. ¿Qué soluciona el miedo? La magia. ¿Qué proporciona la magia? Pues el contenido, las historias. ¿Qué historias tenemos? Entonces, ¿dónde vamos a producir las historias si nuestros propios periodistas tienen limitaciones para salir? Un camino es acudir a la memoria, acudir al archivo que tenemos. Y aquí creo que esto es algo muy importante que el COVID resalta el valor de los archivos. El otro camino, y aquí también es muy importante, es que los niveles de producción no solo se estén pensando en lo que se emite diariamente, sino ir generando como unos bancos de contenido para que se puedan construir esas emisiones especiales. Nosotros en este momento, por ejemplo, hicimos la emisión de un documental sonoro que se llama Caminos de Hierro, que lo hicimos el año pasado, que implicó un recorrido por todas las zonas de por donde transitó el ferrocarril en nuestro país, contando las historias que tienen los habitantes de esos sectores en relación a ese ferrocarril, desde sus memorias y cómo lo han narrado desde las canciones y la literatura. Entonces, ese especial, por ejemplo, lo lanzamos ahorita y nos ha ido pues muy bien con esta experiencia. Se han pasado dramatizados y especiales musicales. Sin embargo, el entretenimiento también demandaba una experiencia. Nosotros teníamos como una oferta de contenidos bastante fuerte en temas de tener un relacionamiento directo con las audiencias. Entonces estábamos trabajando conciertos, travesías, rutas, donde nos estábamos encontrando diariamente con los oyentes y pues el COVID nos limita y hemos diseñado toda una estrategia para tener una agenda virtual. Sin embargo, pues esa agenda virtual nos lleva a muchas preguntas. ¿Qué tantos colombianos pueden acceder? ¿Qué tantos colombianos la pueden disfrutar? ¿Cómo me aseguro que realmente los colombianos se sienten representados en esa oferta de contenido y que esté en coherencia con sus necesidades y con sus códigos de entretenimiento? Y bueno, hasta aquí, digamos, la decisión esta es que los productos sí se elaborarán en las regiones, en el territorio, para, digamos, estar siempre cerca de la gente, siempre cerca de las audiencias. El otro tema que nosotros contemplamos aquí, que para nosotros ha sido muy fuerte, es el tema de la descentralización. Decía el director de la Radio Nacional en Argentina, federalización, para nosotros la palabra es descentralización. Tenemos en este momento 11 emisoras en regiones y tenemos 15 corresponsales en regiones.
y tanto en el contenido informativo, en el contenido de educación y en el de entretenimiento, pues estas voces que nos llegan de región son relevantes. Y además se ha fortalecido toda la oferta de contenido que se hace de la región para la región desde la perspectiva, ante todo, informativa y cultural. La cultura, por supuesto, ha sido uno de los fenómenos que ha sido foco de nuestro análisis, en el sentido de, ante todo, el sector musical, qué pasa con nuestros artistas y cómo los involucramos a ellos también en esta narrativa y generamos un espacio para ellos. Entonces, todos los 3 veces a la semana, estamos invitando a alguno de los artistas de cualquier región de nuestro país para que dediquen una canción a los colombianos. Se llama esto Una canción para dedicar. Es un tema que le ha ido muy bien. Pero también estamos pensando en qué pasa con los productores, qué pasa con los que estaban gestionando los conciertos, y tenemos especiales. Justamente hoy con Radiónica estamos sacando un especial sobre la industria musical de nuestro país, cómo se ha visto afectada con el COVID. Pero también hemos trabajado con galerías, también hemos trabajado con pues las grandes orquestas. Tenemos un canal dedicado a la música clásica y aquí pues hemos hecho todo un análisis de qué ha pasado con las grandes orquestas. Una pregunta recurrente para nosotros siempre es el tema es el tema de la innovación. Y el COVID creo que nos está replanteando es qué tan innovadores somos realmente, qué ofertas o qué espacios podríamos presentarle hoy a las audiencias que les puedan resultar atractivos, que les solucionen bien sea la incertidumbre, que les informen rápidamente, que les ayuden a hacer ejercicio, que les ayuden a conectarse uno con los otros, que pareciera que es el día a día, pero en esta contingencia ha sido, digamos que el reto para nosotros. Se han planteado, estamos, digamos, en este momento planteando estrategias de lo que veníamos trabajando. Nosotros veníamos trabajando con un proyecto de inteligencia artificial para identificar el impacto que teníamos en nuestros contenidos, por ejemplo, en las temáticas que estábamos trabajando de paz y objetivos de desarrollo sustentable. Ahora estamos preguntándonos si esas herramientas nos permitirían responder si realmente estamos garantizando a toda la diversidad de nuestros colombianos espacios para que ellos comenten, expresen, cuenten cómo están viviendo esta contingencia. Pero son retos en los que hoy estamos trabajando y que yo creo que nos van a estar entregando resultados más hacia adelante. Algo que nos ha parecido muy interesante, nosotros tenemos defensor de las audiencias, normalmente no habían muchas observaciones en el defensor de nuestras audiencias, pero este año ha estado muy activo, porque el manejo de la información y en todos los órdenes, en la noticia, en el servicio, en la cultura y en la educación, digamos que tiene de por medio muchos grupos de interés. Entonces, cualquier noticia exacerba o pone de alto, siempre están diciendo que nosotros hacemos esto y estamos afectando a la sociedad, o ustedes dijeron que yo soy un foco de contagio y eso no es cierto, y entonces van a afectar mi actividad económica. Y han llegado muchos requerimientos sobre la Defensoría del Oyente en este caso, y creo que ha estado, digamos que una de las conclusiones en las que vamos hasta este momento, y es que la prioridad cuando se informa y cuando se trabaja aquí es el bien común, propender por el bien común, y hay que garantizarlo. Y creo que la Defensoría del Oyente ha sido para nosotros un espacio de gran relevancia para poder hacer los análisis y podérselos presentar también a nuestras audiencias, de que las noticias y los hechos se cuentan pensando, por supuesto, en propender por la defensa del bien común. Eso, digamos, en términos generales. No sé si quieren hacer preguntas. Vamos a hacer lo siguiente, Dora. Así completamos la ronda de exposiciones. Hubo algunas manos levantadas.
pero para que todos puedan participar, le damos paso a Leida y luego al final les pedimos a los participantes que vayan apuntando sus preguntas para volver a cada uno de los relatos y hacer las mismas. Gracias, Dora. Entre los aspectos que mencionó Dora Brausín Pulido, funciones de la radio, la información, el entretenimiento, y al final de ese relato hizo una mención a la educación. Y precisamente Aleida Calleja Gutiérrez, que es la siguiente expositora, es directora general del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, que es el sistema de radio pública más grande del país. A ella le damos la bienvenida y el espacio es todo tuyo, Aleida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nada más para poner un poco de contexto, el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, es un sistema, un grupo de emisoras. Son 19 emisoras radiodifundidas que van desde la frontera norte, donde varias de esas emisoras, las señales llegan a lugares de Estados Unidos, en San Diego, en El Paso, Texas, en fin, cubre una buena parte de la frontera norte y llega hasta la frontera sur con Guatemala, donde las señales, varias de las señales también llegan hasta Guatemala. Además tiene 39 canales digitales y Radio México Internacional, que es la emisora por internet y digamos que es la emisora para atender a los mexicanos que están fuera del país. Debo decir que el IMER ha pasado por momentos bastante críticos, en momentos de abandono muy fuerte, pero a lo largo de este tiempo, yo llevo 1 año y algo al frente de este instituto, y me parece que hemos logrado por lo menos algunas cosas que son importantes, como que el 70% de los tomadores de decisiones del IMER son mujeres. Entonces hemos incluido de manera muy importante a las mujeres en la toma de decisiones y algo que tuvimos como diagnóstico inicialmente del IMER es que si bien tenía una gran diversidad musical, una diversidad de temas, lo que le faltaba era pluralismo. Suele confundirse la diversidad con el pluralismo. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Entendemos el pluralismo como la posibilidad de que diversos sectores de la sociedad puedan tener una voz y puedan tener un espacio, especialmente aquellos sectores que han estado tradicionalmente excluidos del proceso comunicacional. Y empezamos un trabajo muy fuerte para empezar a incluir más pluralismo. Hay que decir que no es como una radio nacional, como en el caso de Argentina, donde hay contenidos que se ponen para todas las emisoras. Cada emisora en cada estado tiene su propio perfil, tiene sus propios contenidos y atiende más a lo local y solamente nos enlazamos en el Sistema Nacional de Noticiarios y en algún tipo de programas en específico. Así que lo que estamos haciendo es darle entrada a las radios comunitarias, a las radios indígenas, y empezamos un proceso de discusión con todo este diagnóstico que tuvimos y que tenía que ver con que cómo atendíamos a ciertos sectores de la sociedad que no estaba atendiendo la radio pública y que más bien solamente estaba atendiendo el sector comercial, ¿no? Me refiero específicamente a las infancias y a las juventudes, porque sus hábitos de audiencia no son necesariamente como los nuestros o los de la gente que tiene 40 años y más. Es decir, ya es multiplataforma, ya van de una pantalla a otra. La radio no necesariamente es su medio más preferido, ¿no? Prefieren mucho las redes, el YouTube, el Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros nos estamos planteando es qué hacíamos ante los retos de la convergencia digital. Es decir, ya no hay un solo canal, sino que la gente se mueve
a través de múltiples canales y hay una competencia muy fuerte, ya no solamente con la televisión, sino con todo lo que proporciona Internet. Y entonces, en esa discusión de qué hacíamos para hacer algo mucho más convergente, donde le apostamos muy fuerte al tema de las redes sociodigitales, donde hicimos todo un cambio completo de la página web que estaba abandonadísima, donde además metimos al Sistema Nacional de Noticiarios en una lógica también multiplataforma para que estuviera moviendo información, no solamente en términos de radio, sino también pequeños videitos, programas especiales, investigaciones especiales, etcétera, cuando nos llegó la pandemia, a finales de marzo, ¿no? Y las crisis también son una oportunidad. Y lo que nos pasó es que esto que estábamos pensando de cómo somos convergentes y cómo atendemos a aquellos sectores que no estaban necesariamente en la radio, pues se aceleró. Y entonces lo que hicimos cuando llegó la pandemia fue hacer barras de programación para atender a aquellos sectores especialmente vulnerables. Y de esta manera, o en el caso de las infancias, pensar en una barra para esas audiencias. Y entonces creamos una barra infantil que tiene 2 programas, que se llama uno La Pandilla y el otro se llama Reto Viral. Reto Viral, lo que hicimos además fue crear un personaje que se llama COVID, que es el coronavirus, pero que les cuenta, el programa lo que tiene como intención es dar contención emocional a las infancias, pensando en que en el encierro las infancias se sienten muy tensas, ¿no? Hay mucha violencia intrafamiliar en el país, es decir, las condiciones eran muy complejas y lo que se necesitaba era darle contención emocional a los niños y además generarles actividades que les hicieran menos pesado el encierro. Entonces creamos a COVID también para no generar una cosa de miedo, de pánico ante el virus, sino de entender el virus y entender por qué llegamos a esta pandemia. Es decir, hay un tema de cómo estamos teniendo nuestra relación con la naturaleza, con el medio ambiente. La pandemia no nació por el azar ni como castigo, sino que tiene que ver con el sistema y la forma en cómo estamos conviviendo en el mundo. Y además, lo que hace COVID es explicarles a los niños esto, poner los temas sobre la mesa y todos los días les pone una actividad para que vayan a sitios de internet o para que hagan algo en la casa y además generamos podcasts para que los niños puedan ir de la radio al internet, del internet a su realidad, es decir, logramos un poco la convergencia y la verdad es que ha sido un programa que ha tenido muchísimo éxito y que no solamente escucha a las infancias, también logramos que nos escuchen los adolescentes y los grandes, ¿no? Entonces ahora dicen, es un programa para niños y grandes, porque lo que plantea es precisamente eso, un proceso de reflexión, de actividad, de solidaridad y de contención emocional. También lo que hicimos fue en otra emisora que se llama Reactor, que es la emisora especialmente para jóvenes, pero que en realidad no son tan jóvenes nuestras audiencias, lo que hicimos fue empezar a generar acciones para fortalecer el comercio local y las acciones de emprendedores locales. Entonces, lo que se trata de hacer es generar redes de apoyo económico donde el que tiene la tiendita de la esquina se puede ayudar con jóvenes que pueden promocionar su tienda por redes o de estudiantes que le dan clases a niños para regularizarlos. Es decir, cada quien pone su oferta para que se puedan generar lazos en términos de apoyo económico. También lo que hicimos fue hacer un trabajo muy intenso con el tema de violencia de género. Está claro que esa es la otra pandemia, ¿no? El tema de la violencia de género, y nosotros preveímos que así iba a suceder, pues sobre todo las infancias y las mujeres están de tiempo completo con sus agresores, ¿no? Y además, más el desempleo, más el miedo por la pandemia. O sea,
genera un entorno muy explosivo, y precisamente lo que hicimos fue, lo que estamos haciendo es un trabajo muy intenso para el tema de la violencia hacia las mujeres, pero sobre todo generando mucha información de dónde las mujeres pueden encontrar ayuda, ya sea desde instituciones gubernamentales como también de organizaciones de la sociedad civil, porque muchas veces estas mujeres ni siquiera pueden denunciar, ¿no? Entonces hay señas específicas que pueden hacer para decir estoy siendo agredida, ¿no? También lo que empezamos a hacer fue atender a las audiencias adultas mayores. Tenemos una emisora que tiene frecuencia internacional, que es la B Grande de México, que tiene una cobertura muy amplia y que es una de las emisoras más antiguas de América Latina, y atiende específicamente a adultos mayores, a gente de 60 años y más. Y lo que vimos es que es un sector maltratado, que se visibiliza poco el maltrato a estos adultos mayores, pero que además en los momentos del confinamiento pues están especialmente solos. Y entonces lo que hicimos fue generar espacios para que hablaran por teléfono y nos hablaran de cosas muy simples, muy cotidianas, que no tuvieran que ver con la pandemia, porque ya basta, ¿no? Demasiada información sobre la pandemia, sino que tuviera que ver con temas sobre la niñez, sobre los nietos, sobre cosas más del corazón, más cotidianas, más de lo humano, ¿no? Y también ha tenido muchísimo éxito, y la verdad es que recibimos montón de llamadas. Y otra cosa que hicimos fue además coordinarnos. En México existe el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que digamos es la instancia que tiene que coordinar con el resto de los medios públicos federales acciones de política pública. Y entonces uno de los grandes problemas, y esa es la otra pandemia que tenemos, ¿no?, es la desinformación. O sea, una cantidad de desinformación realmente brutal, que mucha de ella tiene que ver pues con estafas a la gente, sobre todo a adultos mayores y a otro tipo de sectores no tan, más ingenuos en el uso de las redes. Y lo que empezamos a hacer fue precisamente un grupo de trabajo para la verificación de información. Entonces, una vez que ubicábamos la información que era falsa, o que estamos ubicando la información que es falsa, todos los medios públicos, tanto las televisoras como las radiodifusoras federales, le damos esa promoción, decir, cuidado con esta información porque es falsa. No sucedió, ya lo chequeamos, lo rechequeamos y lo volvimos a checar y es falsa. Es decir, lo que empezamos a tener fueron espacios de mayor coordinación para poder tener esfuerzos que pudieran tener un mayor impacto. Creo que una parte importante es que la pandemia nos mostró los grandes errores que tenemos como sistema social y económico, y lo que nos puso en la cara es la tremenda desigualdad en la que vivimos, ¿no? Y me parece que lo que nosotros ahora que en México ya estamos hablando de la nueva normalidad, aun cuando estamos en el pico de la pandemia, lo que ahora nos estamos planteando es cómo vamos a tener que hablar con nuestras audiencias para que entiendan por qué nos pasó lo que nos pasó. Y que entonces tengamos en el día a día que corregir las actitudes y las conductas que tienen que ver con el tema del cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con visibilizar mucho más las desigualdades y cómo nosotros como sociedad toleramos esas desigualdades. Y pues yo también te diría que la verdad nos ha ido bastante bien con esta nueva programación, aunque la empezamos hacia finales de marzo. En realidad todavía no sabemos las cifras de abril y mayo, pero hacia finales de marzo, de enero a marzo, cuadruplicamos las audiencias. Crecimos de manera muy importante en las audiencias. Hubo casos de emisoras que crecieron audiencias hasta en un 600%, lo cual quiere decir que sí vale la pena hacer una radio pública más cercana a la gente, pero sobre todo más crítica, sobre todo una radio que presente el debate, porque me parece que es muy indispensable
en este contexto polarizado, en este contexto de miedo, en este contexto donde hay muchísima incertidumbre, lo que necesitamos son generar los espacios para el debate y visibilizar mucho aquellos sectores que han estado fuera. Por ejemplo, se hicieron muchas campañas para reconocer a los médicos, las enfermeras, etcétera, ¿no? Pero poco se ha hecho para visibilizar el trabajo de los barrenderos en las calles, de los que recogen la basura, de cómo están incluso algunos sectores, como en el caso del personal sanitario, qué pasa con las cocineras, qué pasa con los que hacen la limpieza. Entonces, digamos, lo que hemos tratado de hacer es de hacer visible esas desigualdades, pero sobre todo de fortalecer un pluralismo que nos ayude a ver que algunos estamos en un lugar de privilegio y en este momento lo que nos toca es ayudar a los demás. Y lo que nos toca es ser solidarios, porque de esta pandemia nadie sale solo o sola, ¿no? Nos necesitamos. Y bueno, son momentos complejos porque estamos trabajando con el 20% de la planta laboral, pero me parece que ha sido un buen momento para revisarnos, un buen momento para ver que existe una oportunidad y creemos que esta nueva normalidad tiene que ir acompañada de aprendamos las lecciones que nos ha dejado esta crisis. Yo lo dejaría hasta ahí, lo que estamos... una cosita más que me parece que es importante decir. Breve, por favor, Aleida, Sí, que estamos muy breve. Es pasados que de... vamos a empezar un trabajo mucho más sistemático y coordinado en un proyecto con la UNESCO, con emisoras comunitarias e indígenas en el país, para que hagamos que exista una mayor coordinación y promoción de los contenidos de estas emisoras en medios públicos, pero también en medios comerciales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Aleida. Hemos pasado de Argentina a Colombia, hemos recorrido a través de la voz de Aleida el panorama de la radio en México, cruzamos el Atlántico y llegamos a España. Y allí está Javier Hernández Bravo, quien es director de Radio Nacional de España 1, y tus 10 minutos en estos 15 que tenemos hasta el cierre son tuyos, Javier. Buenos días. Hola, buenas tardes aquí desde España. No sé si se me oye bien. Perfecto. Bueno, perdón porque me he incorporado un poco tarde, pero es que, bueno, esta semana hemos rehabilitado y es una forma de entrar en materia, ¿no? Nuestro máster de radio, ¿no? Nuestros alumnos que bueno, pues es la nueva generación que está ahí esperando a formar parte de este medio, ¿no? Tan importante para todos nosotros, todos los que estamos aquí reunidos. Bueno, ¿cómo hemos sacado esto adelante, ¿no? ¿Cómo hemos vivido esto? Esto nunca nos había pasado, ¿no? A nivel periodístico, pues todos podemos contar pues muchas cosas, ¿no? El referente a lo mejor es el terrorismo, ¿no? El terrorismo islamista, el 11M, en España fue tremendo, fue terrible, ¿no? Pero bueno, aquello duró lo que duró, es decir, la tensión informativa se mantuvo 2, 3 días, 4, 5, luego llegó un duelo y tal. Yo creo que nadie estamos preparados para mantener una tensión durante tanto tiempo, durante 3 meses, ¿no? Y además con la incertidumbre de no saber cuándo va a acabar esto. De hecho, todavía no ha acabado. ¿Qué hicimos en Radio Nacional? Pues al principio nos asustamos un poco, ¿no? Porque bueno, pues es humano, ¿no? Porque no sabes a lo que te enfrentas y además, no sé en el resto de los países, pero en España la radio pública está dentro de los protocolos de desastres, ¿no? Por ejemplo, si hay un desastre nuclear, nosotros tenemos la obligación de seguir funcionando para poder informar a la población. Bueno, pues Internet se puede apagar. Bueno, pues la radio queda, ¿no? Entonces, eso nos llenó un poco de tensión y de responsabilidad por si teníamos poco, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue prácticamente triplicar nuestro sistema. Es decir, nosotros nos llevamos la emisión al Instituto de Radio y Televisión Española, que es otro edificio que está en otra parte de la ciudad de Madrid, ¿no?
y desde allí emitíamos el 50% de los informativos. En nuestra sede de Prado del Rey teníamos bueno, pues el estudio principal donde, por supuesto, seguíamos emitiendo. Y además, en el edificio de Prado del Rey también aislamos una parte, con una redacción y otro estudio, porque no sabíamos si alguien se infectaba, teníamos que cerrar el lugar, a la gente mandarla a casa y nosotros teníamos que asegurar las emisiones. Bueno, eso fue en un primer momento, nuestros ingenieros trabajaron muy rápidamente y bueno, los españoles se nos da muy bien improvisar y entonces pues bueno, la cosa salió bien y rápido, ¿no? Luego pensamos qué contenidos podemos hacer, qué contenidos tenemos que hacer, esa era la gran pregunta, ¿no? Evidentemente, en lo que respecta a mi responsabilidad, yo dije todos, yo quiero mantener la parrilla completa, ¿no? Tengo que agradecer a mis compañeros que me ayudaron, a todos los directores de programa, a todos los redactores. Hemos mantenido la programación en un 99%, salvo un espacio de 20 minutos, que además, bueno, no se podía hacer. Siempre coincidía con las comparecencias de los ministros y del presidente del gobierno muchísimas veces, que salían a informar a la población. Por lo tanto, si hubiéramos mantenido ese programa en parrilla, tampoco se hubiera podido emitir. Hemos hecho algún programa especial, ¿no? Nos inventamos un programa o improvisamos un programa que se llamaba Quédate en casa, ¿no? Para abundar en el mensaje que desde las autoridades sanitarias se estaba mandando, ¿no? ¿Cuál era el contenido de ese programa? Era un programa de media hora que ahora se ha transformado en el balcón de Radio Nacional. En España los balcones se han convertido en todo un símbolo, ¿no? Desde el que se denuncia, desde el que se convivía en la fase más dura de la pandemia, desde el que se cantaba, desde el que uno se expresaba. Entonces, ese símbolo queda todavía en nuestra programación. Pero cuando se llamaba Quédate en casa, lo que le pedimos a los oyentes es que a través de notas de voz de WhatsApp, de un contestador automático, nos enviaran sonidos, ¿no? Eso se convertía en sensaciones, en emoción pura y dura, ¿no? En una especie de fórmula de catarsis colectiva, ¿no? Nadie sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, ni sabíamos qué nos estaba pasando. Y entonces, pues bueno, había mensajes muy duros de denuncia contra el gobierno, a favor del gobierno, de gente que lloraba a un ser querido que pues, se había enterado que había muerto porque no se podía ir a un velatorio, ¿no? O sea, vuelvo a decir, singularidad una vez más. Y bueno, pues todos los días, aparte de los programas, cada programa abrió un pequeño tiempo para recibir llamadas y recibir el feedback de la gente. Este programa era en su totalidad todo para los oyentes. Bueno, ahora lo hemos reconvertido y es el balcón de Radio Nacional, aprovechando lo que he dicho antes, lo que significa un balcón ahora mismo en nuestro país, en España. Tuvimos la suerte de que nos ofrecieran un programa con el director de orquesta, Gustavo Dudamel, que estaba confinado en su casa de Los Ángeles. Y entonces, bueno, logramos emitir 2 ediciones de un programa junto a su esposa, ¿no? En el que Gustavo, bueno, regalaba una selección musical, ¿no? a la audiencia española. Entonces, bueno, fue un poquito complicado porque él estaba en Los Ángeles, no se podía viajar, no se podía... la forma de producirla, bueno, pues tuvimos que improvisarla y bueno, pues emitimos un fin de semana, 2 horas, de 1 hora el sábado y otra hora el domingo de Gustavo, ¿no? Que bueno, su mujer, como sabéis, es una actriz española y está también muy arraigado en nuestro país, este excelente director de orquesta. También nos llegó la posibilidad de, bueno, muchísimos artistas nos han ofrecido la posibilidad de ofrecer su arte, ¿no? La cantante judía Noa también, y bueno, pues emitimos un concierto desde su casa, ¿no? Con mensajes para la audiencia española. Bueno, yo quiero destacar que la información en este tiempo es muy importante, pero yo me atrevería a decir, y esto evidentemente pues habrá que no opine lo mismo, que el entretenimiento se sitúa a la misma altura. Lo ha dicho la compañera de México, ¿no? Aquí hemos detectado, y ahora justamente en la clase de máster que acabo de terminar, les decía que mucha gente se desconectaba de la información.
Sabéis que el exceso de información genera desinformación y normalmente la gente cuando se desconecta es porque está cansada. Aquí lo que vimos es que la gente tenía miedo, es decir, la gente mayor que estaba, bueno, pues han sido las grandes víctimas de esta pandemia, están siéndolo, sobre todo en las residencias de ancianos, donde se juntaban varios de ellos. No quería oír hablar de pandemia, porque era una especie de recordatorio de que ellos podían morir en cualquier momento, entonces se desconectaban. Por lo tanto, el entretenimiento cobra un sentido tremendo, ¿no? Es decir, no es un contenido de segunda, todo lo contrario. Necesitamos distraernos necesitamos la música, que nos hablen de otra cosa. Por lo tanto, ha sido muy importante. Hay un programa que nosotros tenemos que se llama Juntos Paso a Paso, que está pensado diseñado, dirigido para la audiencia, para la gente mayor. Es un programa de gran audiencia que se emite los sábados a primera hora. Y yo recuerdo el día que hablé con su director y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque os tenéis que ir todos a casa. Y dijo, yo no voy a dejar a mis viejitos sin programa. Entonces, yo voy a hacer el programa como sea. Y ese programa nunca ha faltado a su cita con contenidos nuevos, ¿no? A mí, ahora lo estoy contando y me emociona, ¿no? Hablando de audiencia, bueno, nosotros aquí el sistema que tenemos para saber la audiencia que tenemos es el EGM, el Estudio General de Medios, y que son encuestas y que no se pueden hacer las encuestas, no se puede salir a la calle. Pero tenemos otra fuente de información de la audiencia, ¿no? Que es el consumo, ¿no? Hemos tenido un incremento, hemos tenido picos de hasta un 70% más de consumo. ¿Qué nos ha enseñado esto? Bueno, pues que hay mucha gente que le gusta la radio, que le gustaría escuchar la radio, pero que no tiene tiempo. Y que ahora, que tiene tiempo, pues ha vuelto a la radio o ha encontrado la radio, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que la radio es el medio tecnológico más antiguo que mejor se ha adaptado al más moderno, ¿no? Es decir, funciona muy bien a través de Internet el contenido radiofónico. Entonces, hemos visto que la gente que está en Internet, que se supone que es más joven que la audiencia tradicional, pues se ha enganchado a nuestros contenidos. Se ha descargado programas que están colgados en nuestra web en formato de podcast, pero también nos ha escuchado muchísimo online, ¿no? Yo espero que parte de esa audiencia se consolide y se queden, ¿no? No sé cómo voy por los 10 minutos, no sé si... entonces un minuto te queda, Javier. ¿Cuánto me queda? Un minuto. ¿Ves? Sabía yo que iba mal. Bueno, nos ha ayudado mucho la tecnología. Es decir, nosotros hemos llegado a tener el 90% de la gente en su casa. Hemos comprado una serie de ordenadores, unos decodificadores de señal hemos hiperdesarrollado el audio IP y gracias a estos aparatos, que es hardware, seguimos haciendo... Gran parte de nuestros grandes comunicadores siguen en su casa, pero no se nota absolutamente nada. La realización se hace desde el estudio de directo y en casa pues están los directores de los programas y los grandes comunicadores. Los hemos querido proteger porque necesitamos que alguien contara lo que está pasando, ¿no? Y bueno, los protegimos y también a nuestros redactores, que los hemos dotado con acceso directo a nuestra base de datos, donde tenemos nuestro sistema de producción, nuestro sistema donde están nuestros sonidos, nuestras escaletas de emisión, etcétera, etcétera. Y prácticamente ahora solo estamos un tercio de la plantilla en el edificio. El resto están trabajando desde casa, elaborando sus piezas, sus reportajes con micrófonos, ordenadores y acceso directo en tiempo real. Cualquier redactor ahora mismo podría tocar la escaleta de edición, de emisión de los contenidos que estamos emitiendo ahora. En definitiva, ha sido un proceso que si lo hubiéramos calculado, yo hubiera pensado que hubiéramos tardado unos 3 años y apenas hemos tenido 3 meses para hacerlo, menos, porque en un mes estábamos en una situación parecida a la que estamos ahora. Realmente yo lo único que pido, y con esto concluyo, es un poco de distancia, ¿no? De distancia, un poquito de tiempo para analizar, porque ahora mismo no soy capaz de saber qué hemos fallado, en qué hemos acertado, porque no hay distancia, ¿no? Entonces, cuando dispongamos de esa distancia, pues a lo mejor vemos qué cosas hubiéramos podido hacer mejor
y qué cosas hemos hecho bien, ¿no? O sea, no todo va a ser martirizar y decir, es que esto todo es un desastre. No, no, no. Sí que es verdad que el feedback de la audiencia, de la gente, incluso de otros colegas de la competencia, está siendo buenísimo. Incluso nuestros colegas de la UER hemos tenido que contar un poco cómo lo hemos hecho. Grandes cadenas como la BBC o France, o la francesa o la RAI y tal, pues han tenido que eliminar de sus parrillas pues más programas que nosotros. Nosotros, bueno, esto puede parecer pretencioso, pero es la verdad, ¿no? Hemos conseguido mantener la programación al 100%. Yo me negué desde el primer momento a emitir solo información y música. O sea, y bueno, pues bueno, lo conseguimos gracias al equipo, a los profesionales y a la gente que, bueno, que consideramos a la radio como una pasión y no como un trabajo. Bueno, me he pasado el minuto, lo siento, pero bueno, también tenía muchas más cosas que contar. Seguro que sí, Javier, muchas gracias. Y emulando al director de Radio Nacional España, Radio 1, las invito a asomarnos a un balcón para escuchar un audio, la participación de las compañeras y los compañeros de Cuba. En este caso es Onelio Castillo Corderi, de Radio Cubana, quien aporta su sonido de esta manera, gracias a la colaboración de Fernando Rivera, que va a poner el play. Lo primero que hizo el sistema de la radio cubana fue definir 3 ejes principales de acción en esta coyuntura. El primero de esos ejes fue seleccionar las emisoras principales que iban a llevar el liderazgo en la información a nuestro pueblo durante todo este enfrentamiento a la pandemia. Esas emisoras fueron Radio Rebelde, Radio Reloj y Radio Progreso como emisoras nacionales, y el gran núcleo de la radio territorial nuestra, que está compuesto por 93 emisoras entre provinciales y municipales. El segundo concepto fue proyectar la transformación de los diseños de programación con el incremento notable de la programación en vivo. Y un tercer elemento, no menos importante, yo diría que decisivo, fue ponderar el concepto de la radio cubana como un potente sistema de comunicación capaz de articular con unidad todas sus estrategias de trabajo y así hacer realidad ese sueño que siempre nuestro comandante en jefe manifestó de que la radio de Cuba fuera una gran radio rebelde. En ese sentido, esta estrategia de la gran radio rebelde a partir de las 100 emisoras con que contamos en el país, significó definir una estrategia de encadenamientos nacionales y provinciales que siempre tuvieron como premisa propiciar a nuestra población la mayor cantidad de información posible sobre el enfrentamiento de la nación a la COVID-19, no solamente para que nuestro pueblo supiera la marcha de esas acciones, sino también para contribuir decididamente a la percepción del riesgo de nuestra población y a transmitir también, ¿por qué no?, ese optimismo de que el país, a partir de su integración, a partir de su liderazgo, estaba en condiciones de vencer la pandemia. Ahora bien, un elemento importante de esa estrategia fue la integración con los consejos de defensa provinciales a nivel de provincia y municipio. Hoy, de las 1.438 horas diarias que en su conjunto ponen antena la radio cubana, un total del 88,3% de esas horas de transmisión son entre emisoras municipales y provinciales. De ahí el extraordinario peso que tienen esas emisoras en el acontecer informativo y en el vínculo constante con sus audiencias. Hoy un elemento importante ha sido que esos consejos de defensa provinciales han sido una piedra angular no solamente para la toma de decisiones en nuestras emisoras de radio provinciales y municipales, sino también que han facilitado desde la visión que se tiene en esos territorios la adopción de las decisiones más apropiadas para sostener la vitalidad de nuestras emisoras, fundamentalmente las municipales, a partir de la ocurrencia de algunos sucesos no previstos, pero por ejemplo nosotros hoy podemos decir con muchísima satisfacción que en este minuto las 100 emisoras cubanas están en antena. Tenemos además un potente sistema de sitios web, 70 sitios web tiene la radio de Cuba y se han mantenido trabajando y durante todo este periodo garantizando contenidos a nuestra población. También las emisoras cubanas se encuentran con señal en tiempo real en internet y en todas estas jornadas de enfrentamiento a la pandemia hemos percibido que han crecido sensiblemente los niveles de búsqueda de información a través de nuestros sitios web, a partir de los perfiles institucionales de nuestras emisoras en las redes
sociales, y eso ha tenido que ver sobre todo con el gran interés que este enfrentamiento a la pandemia tiene no solamente para el público nacional, sino también más allá de las fronteras cubanas. De esas acciones comunicativas, la mayoría se han dosificado en toda la programación y que ha logrado equilibrios muy adecuados entre la función jerárquica de información y orientación a nuestro pueblo y también la contribución al entretenimiento a la familia cubana, que se ha encontrado durante toda esta etapa en aislamiento social. Hay otro elemento que yo no quisiera soslayar, y es la dinamización de la participación de las audiencias. El empleo de las TIC, otras variantes mucho más audaces, han permitido que nuestra audiencia pueda participar más como un elemento distintivo de la radio moderna, de una radio con vocación comunitaria. No puedo dejar de mencionar lo que ha significado el entretenimiento, y lo voy a precisar muy rapidito. Esos elementos del entretenimiento han estado en la radio cubana expresados sobre todo en dos dimensiones fundamentales. La primera de esas dimensiones ha sido los espacios escenificados que hemos continuado transmitiendo en la radio cubana, aun cuando nuestra producción de escenificados también tuvo que detenerse por requerimientos sanitarios a partir de la gran cantidad de personas que participan en esas producciones escenificadas. Y un elemento adicional ha sido la calidad de la difusión musical, y cómo nosotros en este periodo hemos logrado que haya más prestancia en la difusión musical de la radio cubana, a partir de reflejar los mejores exponentes del pentagrama musical cubano, del pentagrama internacional. Las emisoras de perfil especializado, Taíno, Enciclopedia, también han contribuido mucho al entretenimiento de nuestra población, y CMBF y Habana Radio, desde su dimensión eminentemente cultural, también han contribuido como ese bálsamo para el espíritu que necesita la familia cubana en estos tiempos de pandemia. La radio cubana tiene un personal muy humilde que siempre se comporta con mucha entrega, y yo pienso que en estas condiciones lo hemos corroborado para seguir siendo ese sonido patrio, ese sonido que acompaña la obra de la revolución, y yo pienso que en esta gran batalla por la vida no podía faltar el sonido y la señal alta y clara de la radio cubana. Y del aporte del director general de Radio Cubana, Onelio Castillo Corderi, pasamos a un saludo muy breve de Danay del Carmen Martínez Maturel, quien es directora de programación para la Radio Cubana. Un saludo desde Cuba, mi nombre es Danay. Bueno, ya escucharon nuestra experiencia en tiempos de pandemia. Es un placer para mí y para el sistema de emisoras que represento el poder intercambiar con ustedes lo que estamos haciendo hoy. Tengo plena confianza en que para próximos encuentros lograremos vencer las barreras que hoy han impedido el estar presente. Les reitero, para Cuba, para el sistema de emisoras, que es el sistema de emisoras de la radio cubana, en Cuba es muy importante compartir con ustedes sueños, voluntades y propósitos para bien de la radio universitaria, de esta red y los movimientos todos que intervienen en el desarrollo de la radio en nuestra región y el mundo. Gracias por la invitación, gracias Daniel por ser tan paciente. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Y la verdad que el tiempo nos apremia, nos apremió, ya estamos recorriendo los márgenes y casi afuera de este espacio que agradecemos a todas y a todos ustedes el haberlo podido compartir. Este cuarto conversatorio, Radio Pública y Pandemia, contenidos en la emergencia, ha tenido varias manos levantadas, pero ese tirano llamado tiempo lamentablemente no permite el intercambio, la participación. Por eso agradecemos a Leida Calleja Gutiérrez de México, a Alejandro Ponlecica de Argentina, a Javier Hernández Bravo de España, a Dora Alicia Brausín Pulido de Colombia, bueno, a quienes escuchamos recién, Onelio y Danay de la Radio Cubana. Esperemos reencontrarnos muy pronto porque hay muchos temas que han quedado allí abiertos para un fructífero debate que ya se lo estamos reclamando a Daniel Martín Pena, no Daniel Prieto Castillo, como equivocadamente mencioné hace una hora atrás cuando recordaba al profesor emérito
de la Universidad Nacional del Curso y su Facultad de Filosofía y Letras. Las y los invitamos al conversatorio número 5, que va a comenzar ya, moderado por Verónica Orihuela, y que tiene como temática central género y diversidad en el contexto de la pandemia COVID-19. Como se ha dicho en más de una intervención, a cuidarse, que es una manera de cuidarnos entre todas y entre todos, porque este tiempo también pasará. Donde quiera que estén, buenas tardes, buenos días, buenas noches, gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Que estén muy Gracias bien. por la invitación.